Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Gustavo González, él es articulista del Universal, ex asesor de seguridad en Ecuador, una persona que conoce muchísimo el tema. Muchísimas gracias, Gustavo, por tomarme la llamada. Buenas tardes. No, un saludo muy grande a ti, Denise, un gusto y sobre todo un gusto poderme dirigir al queridísimo pueblo mexicano tan cercano a mi corazón. Gustavo, permíteme preguntarte. Ayer nos impresionó mucho, me impresionó muchísimo cuando el presidente hace este pronunciamiento de esta disputa interna, guerra interna, y entre los documentos que publica hace una especie de historia de cómo se fueron consolidando grupos criminales a lo largo del tiempo, y al final pues pone que un buen número, casi la mayoría de los grupos criminales, los adscribe a organizaciones criminales mexicanas, un grupo al cártel de Sinaloa y otros, o sea, varios grupos al cártel de Sinaloa y otros al cártel de Jalisco Nueva Generación. Cuéntanos un poco, si tienes esa información, ¿cómo es que estos grupos o estas bandas inicialmente delincuenciales se van consolidando y terminan convirtiéndose en un crimen transnacional? ¿Y cuál es la relación entre estos grupos mexicanos y esos grupos que ayer desafiaron de esta manera al Estado ecuatoriano? Debo decir que este no es un problema político, este es un problema engendrado por la inconmensurable apetencia de consumir cocaína de los países desarrollados. Y quiero partir desde allí para decir que el rol de Ecuador en la problemática del narcotráfico es distinto a sus países vecinos. Nosotros nunca hemos cultivado coca, somos un país de tránsito, en tanto que en Perú y Bolivia, por ejemplo, en la extracción minera en los tiempos coloniales que se asentaron en las ricas zonas de Potosí y Oruro, ¿sí?, es la corona española quien organiza la producción y cultivo de coca, haciéndola un estanco del Estado. Porque el consumo de coca en ese tiempo estaba sujeto a una casta sacerdotal. Era un tema que tenía que ver con la cultura de los pueblos autóctonos. Pero claro, dichas ordenanzas tenían relación directa con la utilización de la mano de obra indígena en condiciones de vasallaje y explotación de los recursos. Para los fines de los años 70 del siglo anterior, coincidiendo con el aumento de la demanda en el primer mundo, demanda de consumo de cocaína. Sí. El centro de gravedad del narcotráfico es Colombia. En ese momento, pues, los carteles de narcotráfico consolidan alianzas terribles con antiguos grupos guerrilleros, tal vez el grupo guerrillero más antiguo del mundo, FARC, como fue, ¿no?, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ocasionando en la región una verdadera hidra de Lerna que se filtra en todos los estamentos económicos, sociales y políticos. Lo que hemos visto por televisión, la captura momentánea de TC Televisión por una suerte de bandidos que se presentaron allí, en realidad no es nada. Por ejemplo, con lo que pasó el 11 de abril del año 2023, en que en Esmeraldas, en un terminal pesquero artesanal, unos terroristas hicieron un desembarco marinero y masacraron entre 9 y 10 personas. Hemos ido de tumbo en tumbo en materia de seguridad. Déjame preguntarte, Gustavo, lo que me dices es el rol que ha jugado Ecuador es un rol de paso y por lo tanto las alianzas con grupos colombianos y mexicanos tienen que ver justamente con ese tema, que es alianzas de los productores de coca en Colombia y luego con distribuidores en México. Estoy imaginando eso. Ese es el rol que tienen las organizaciones en el Ecuador, que es garantizar ese punto como un punto intermedio entre Colombia y México. ¿Así sería? Es correcto. Ahora bien,
En los últimos años, entonces entiendo que lo que ha ocurrido es que estas bandas han hecho alianzas con diferentes cárteles, distribuidores en nuestro país y por lo tanto grupos que lo que pretenden es trasladarlo a Estados Unidos. ¿Es eso lo que pasó? Bueno, sí, también tenemos mafias europeas aquí, ¿ah? De hecho, las mafias europeas han logrado posicionar al Ecuador en el año 2022 como el primer exportador de cocaína para la Unión Europea, con el 25% de las capturas que se dan en el territorio de la Unión Europea son ecuatorianas. Hemos pasado por encima de Brasil, de Perú, de Colombia, y evidentemente lo que estábamos haciendo para enfrentar el crimen organizado estaba fallando. Entiendo que también había una clara cooptación de autoridades, de tanto jueces y de toda índole, y que esto quedó muy evidenciado recientemente, así nos lo decía una reportera ayer desde Guayaquil. Bueno, sí, aquí se hizo un tema que se llamó metástasis de parte de la Fiscalía, que es la explotación de un teléfono de un capo de la mafia, y se evidenciarían relaciones poco santas de jueces y uno que otro político y oficiales generales de la Policía Nacional. Ya. Ese es un tema que está en investigación. Bueno, y entonces, digamos, esta última disputa, este momento, digamos, en el que hacen esta irrupción pública, en Guayaquil en particular, tiene como trasfondo, entiendo, el control de las cárceles. Bueno, como te puedes imaginar, no hay negocio más grande que una cárcel en manos del crimen. Es una verdadera mina de oro. Entonces, las cárceles han estado en manos de los criminales por lo menos los últimos 8 años. Y los gobiernos han tomado medidas poco profundas sobre este tema. Han preferido no hacer olas sobre una determinada situación. Y este gobierno ha tomado la iniciativa de construir nuevas cárceles. Un poco al estilo Salvador, ¿no? De Bukele. Sí, un poco al estilo de Salvador. Salvador es una república tan pequeña como la provincia del Guayas, en el Ecuador. Deben caber 60 u 80 El Salvador en repúblicas como México y otros países grandes de la región. Entonces, cuando tienes un país muy pequeño, las cosas también guardan proporción. Totalmente. En solucionar los problemas. Pero entonces, digamos, básicamente lo que hace este nuevo gobierno de Daniel Noboa es que declaras y propone ciertas soluciones que claramente sí atemorizaron a los grupos criminales. Bueno, yo creo que sí, porque, bueno, también hay que decir, Denise, que los grupos criminales habían venido ganando protagonismo en un crecimiento formal, cuantitativo, crecimiento en audacia, que guarda estricta relación con los nombramientos por parte de los gobiernos de personas bisoñas, legos, totalmente ignorantes en los cargos, inexpertos, ¿no? En los puestos claves de seguridad, personajes neófitos en el desempeño de tales responsabilidades. Y eso es un tema de responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Claro. Porque... No, Gustavo, es que te iba a decir, tú estás en Guayaquil y te quería preguntar, me imagino que un día lo nunca antes visto en esa ciudad. Bueno, sí, ayer fue un día de furia en Guayaquil, más que de furia, de miedo. No hubo una reacción importante de las autoridades, se toman un canal de televisión y el canal sigue transmitiendo los incidentes como quien transmitía un partido de fútbol con las cámaras abiertas. Claro, no hubo iniciativa para cerrar el switch de la fuerza eléctrica. Sí, totalmente. Y lo más grave, otro canal hace cadena, otro canal nacional, toma esas imágenes y se enlaza en cadena, produciendo un verdadero sentimiento de terror de los ciudadanos, ¿no? Digo, haciéndose cómplices del mensaje de terror que estaban mandando los criminales, porque efectivamente el canal de televisión pudo haber bajado el switch, dejar en negros la imagen, pero
Es sorprendente, a menos de que haya estado alguien con un arma al lado de la persona que tiene el control de lo que llamamos el máster, que no haya pagado eso. Bueno, sí, nosotros suponemos que había eso, ¿no? Yo me refiero a la posibilidad del corte del flujo eléctrico. Ah, entiendo, ¿No? entiendo. No solamente dentro de la televisora, aunque suele el máster estar en un lugar mucho más protegido que el resto digamos, de la televisora. Pero bueno, en todo caso, ni la televisora ni se les cortó tampoco. Entonces ahí me estás diciendo que detectas una lentitud por parte de las autoridades para reaccionar a lo que estaba pasando. Sí, correcto. A ver, Yo creo Gustavo, que el anterior... ¿me permites ir a una pausa comercial y regreso contigo para comentar más sobre este tema? Con el mayor gusto. Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Gustavo González, ex asesor de seguridad allá en Ecuador, está allá en Guayaquil, y hablando un poco de esta situación por la que está atravesando el Ecuador, donde claramente pues un desafío claro de grupos criminales al Estado para, yo lo que supongo es que lo que pretenden es disuadir a Noboa y a su gobierno de llevar a cabo una serie de medidas que efectivamente pudieran afectar a sus liderazgos y su forma de funcionamiento, que es un gran negocio, imagino, y que, bueno, por supuesto, este desafío pone en el centro pues la capacidad del Estado ecuatoriano a enfrentarlo favorablemente. Entiendo que la situación no está del todo controlada, es decir, sí las calles de Guayaquil, hasta donde tengo entendido, pero sé que hay grupos en las cárceles en particular que habrían logrado tomar rehenes, en fin, que es una crisis que todavía está en curso, Gustavo. En efecto, Denise, hay 139 personas que están retenidas por más de 48 horas en 5 centros carcelarios del Ecuador. Son 125 guías penitenciarios y 14 servidores administrativos. Entiendo que el gobierno se está haciendo cargo de este problema, pero más que la decisión del gobierno, lo que existe en el Ecuador es la decisión del Ecuador. Los ciudadanos estamos ahitos, totalmente sobrepasados, y los ecuatorianos no estamos acostumbrados a vivir así. Este tema, si el gobierno no tomaba cartas drásticas en el asunto, podía tener salidas poco ortodoxas, pero salidas al fin. Ya, entonces, digamos, tú anticipas que Noboa se mantenga firme frente a estos grupos y que cuente con el respaldo de la población. Sí, claro que sí, pero hay que tener la suficiente inteligencia para entender estos procesos. Y Colombia nos da siempre una derrota hacia donde se dirige la embarcación. Cuando Colombia tuvo que firmar los pactos de San Vicente del Caguán, reconociéndole a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un territorio de más de 500.000 hectáreas, en las que las FARC eran un estado dentro de otro estado. Y claro, Pastrana lo hizo, el presidente Pastrana, porque no tenía la fuerza necesaria para someter a las fuerzas, a la FARC. De tal manera que firmaron esos convenios, a muchas personas les pareció una claudicación de Colombia, y no, Colombia lo que hizo fue ganar tiempo, fortalecer su ejército adecuadamente, y luego llegó el presidente Uribe y les dijo que las vacaciones se terminaron y que ese acuerdo de San Vicente del Caguán no funcionaba. O se rendían o iban a las armas. Y bueno, lo sometieron por las armas. Bueno, pues vamos a ver cómo procede el gobierno y por lo pronto nada más sí decir que es importante el calificativo terrorista en todos sentidos, porque esto implica consecuencias legales. Aquí en México lo sabemos, el tema, por ejemplo, de que se considere terrorista a un grupo, pues tiene unas implicaciones internas, pero también externas, como el caso cuando Estados Unidos declara un grupo terrorista, también se arroja la posibilidad de participar militarmente contra estos grupos, aun cuando se encuentren en otros países. Vamos a ver cuál es la consecuencia también de esto y cómo se va viviendo los próximos días. Gustavo, ¿anticipas algo? Bueno, sí, la declaración del conflicto
armado interno permite la intervención de Fuerzas Armadas a fondo. En estos momentos el poder del Estado ecuatoriano, el poder militar, va a enfrentar a estos grupos delincuenciales con todas las armas de la República y la ley en la mano. Yo particularmente creo que van a ir cediendo de a poco, lo que acabamos de ver ayer cuando tomaron el canal de televisión, ¿verdad? E ingresa la policía, pues no tuvieron ni que hablarles mucho, se rindieron inmediatamente. Esta gente está acostumbrada a atacar de una manera matrera, como dicen en México, ¿no? Son cobardes, aprovechan mucho a la población desarmada, pero el momento que le toca soportar los tiros de regreso, pues salen corriendo la mayoría de veces. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Gustavo González, te agradezco mucho, ex asesor de seguridad allá en Ecuador, está dándonos esta información justamente desde Guayaquil. Me imagino que Guayaquil, las calles tranquilas. Las calles tranquilas, despobladas, la normalidad se está ganando de a poco, como comprenderá usted y nuestros radioescuchas, el impacto de ver en las más grandes emisoras del país esta transmisión causó un fuerte... Zozobra, claro. Zozobra, por supuesto. Sí, entiendo perfectamente que el día de hoy la gente prudentemente se haya quedado totalmente en sus casas para ver cómo se desarrollan los hechos. De verdad, muchísimas gracias por ayudarnos, por aportarnos toda esta información, estos antecedentes y bueno, pues por supuesto, como cualquier país de la zona donde el crimen organizado efectivamente, inicialmente por las actividades del narcotráfico, pero en nuestro país pues también ya tienen muchísimas otras actividades de negocios ilícitos, pues ha convertido a estos grupos en amenazas para las seguridades pues del Estado, para la seguridad y el control político de muchas regiones. Muchísimas gracias, Gustavo. No, a ti, Denise, muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias.